¿Qué tal, Javier Ángel? ¿Por qué crees tú que nuestro gran poeta Federico García Lorca pudo ser un redomado hincha del Atlético de Madrid? Pero bueno, empiezan los papeles con esta pregunta, pues no lo sé. La verdad, Feliciano, es que en tus papeles nos cuentas cosas cada vez más curiosas. ¿Cómo voy a saber yo si a Lorca le gustaba el fútbol o no y si además era del Atlético de Madrid o no? Vaya pregunta me haces. Bueno, pues esta curiosa tesis no es mía, ¿eh? Es de mi admirado amigo, el conspicuo escritor y periodista José Antonio Martín Petón para El Siglo. Mira, Javier Ángel, vamos a irnos a principios del siglo XX, a la edad de plata de la cultura española, donde brillaba con luz propia un extraordinario personaje llamado José María de Cossío. Cossío sigue siendo muy conocido hoy en día, por su enciclopedia de los toros, pero además fue un excepcional bibliófilo, polígrafo, académico y sobre todo un extraordinario conversador. Un impenitente tertuliano que decía: al café no se viene a tomar algo, se viene a hablar, a charlar con los amigos. A mí que no me quiten mis 8 horitas diarias de tertulia. Cossío, además de taurino, fue muy futbolero, Llegó a presidir el Racing de Santander y fue delegado de la selección española. Viajaba con el equipo y pagaba de su bolsillo los hoteles y los viajes de los jugadores. Anda, qué curioso. Un intelectual como Cossío tan próximo al fútbol. Bueno, es que hasta la guerra, en que la izquierda no se sabe por qué renegó del fútbol, la intelectualidad se había mostrado muy curiosa ante este incipiente fenómeno de masas. Cossío fue amigo de todos los intelectuales de la época, de los del 98, de los del 14, pero también de los jóvenes del 27, que le adoraban, y por eso los intentó atraer al fútbol. Qué curioso. Estos jóvenes artistas del 27, futboleros. Bueno, oye, Dalí de joven jugó de portero en el Figueras y Sánchez Mejías fue presidente del Betis. Pero hoy nos vamos a centrar en la tesis de Petón, quien después de mucho investigar ha llegado a la conclusión de que a García Lorca le gustaba el fútbol y que además era seguidor del Atlético de Madrid. Y cuéntame, Feliciano, a tu criterio, ¿cuánto hay de realidad y cuánto hay de reconocida pasión colchonera de Petón en esta teoría? Pues mira, yo te cuento lo que dice Petón y luego ya tú sacas tus conclusiones. García Lorca, en cierta ocasión, preguntado por un periodista, declaró: cuando presencie un partido de fútbol, deseo que gane el equipo que más rápidamente captó mis simpatías. Voy al espectáculo deportivo sin prejuicio alguno. Bien, bueno, pues hasta ahí, perfecto. Pero Federico seguía el equipo de fútbol de la residencia de estudiantes. Mira, la institución pública de la enseñanza, como los grandes colleges anglosajones, pues se le daba mucha importancia al deporte. Tenían ahí sus pistas de atletismo y, por supuesto, su equipo de fútbol. Y Petón cita a José Díaz Ambrona cuando relató la presencia de Federico en un partido de la residencia de estudiantes que jugaban contra la Facultad de Derecho. Decía Díaz Ambrona: jugó por los de Derecho, entre otros José Antonio Primo de Rivera, y en aquella tarde presenté al estudiante José Antonio Primo de Rivera al incipiente poeta Federico García Lorca. Con los residentes ese día jugaban Ituarte, Meredith, Argüelles, que luego jugarían en el Atlético de Madrid. Petón insiste en que Federico también frecuentó a un antiguo alumno de la residencia, Manuel Rodríguez Arzuaga, un elegante sportman, soltero, guapo y muy rico, que había jugado al rugby en Francia, al fútbol en Inglaterra, había remado por el Támesis y practicado el atletismo en su club, el Atlético de Madrid, al que, por cierto, salvó de su desaparición en varias ocasiones pagando de su bolsillo las apremiantes deudas del club. Incluso de la residencia de estudiantes también le tocó apoquinar. Bueno, entonces Petón ha encontrado bastantes conexiones de los amigos de Lorca con el Atlético de Madrid. Efectivamente. Fíjate que los del 27 pasaron por ser un grupo muy taurino, pero es que realmente solo lo fueron en el plano artístico. Pepín Bello siempre decía que jamás había ido a una corrida de toros con todo el grupo, ¿no? Todos juntos, y que no guardaba el recuerdo de ver a Federico en ninguna plaza. Es más, contaba que al torero Sánchez Mejías le aburría sobremanera los toros y que normalmente no hablaba de toros y que solo pisaba las plazas para torear. En cambio, Petón sí ha encontrado conexiones y anécdotas muy interesantes de los de 27 con el fútbol. Un día, Cossío los llevó a ver un partido de la selección española al Viejo Metropolitano. Otra característica de estos chicos, hombre, es que siempre que podían iban de gañote a los sitios, ¿no? Pues en esta ocasión, según llegaban a la puerta, Federico, por hacer un poco el payasete, se adelantó al grupo e intentó entrar al estadio, pues como si tal cosa. Y el portero lo paró. Oiga usted, ¿a dónde va? Pues a dónde voy a ir, a ver el partido. Muy bien,
pues enséñame la entrada. ¿Que le enseñe la entrada yo? ¿Pero usted no sabe quién soy yo? ¿Pero usted no me reconoce? Yo soy Samitier, el gran jugador del Barcelona. El portero, claro, se quedó ahí un poco... Se lo estuvo mirando, se lo miró bien y le dijo, usted no es Samitier, usted la que es un gran sinvergüenza. Carcajada general y ya Cosío, que venía detrás, ya sacó el carné federativo y ya pasaron todos, esta vez sí, por la cara. La verdad es que esta gente era tremenda, ¿eh? Bueno, Petón sustenta la prueba definitiva del colchonerismo de García Lorca en esta historia. Habla de Rafael Rodríguez Rapún, un joven estudiante de la Escuela de Minas de Madrid, muy listo, originario de Jaca, alto, muy guapo, al que todos llamaban el futbolista, pues había jugado como juvenil en el Atlético de Madrid. Rafael entró en el grupo de teatro de Federico, La Barraca, y enseguida se hizo cargo de la secretaría. Federico se enamoró perdidamente de Rapún, a pesar de que el futbolista no pertenecía a su club de amigos epénticos. Es decir, que Rapún no era homosexual. Al decir de sus amigos, más bien era todo lo contrario. Ellos decían que le gustaban más las mujeres que chuparse los dedos. Pero era tal la personalidad de Federico, acordaros lo que dijo Jorge Guillén, cuando Federico llega ya no hace ni frío ni calor, solo hace Federico. Pues eso, que Rapún no pudo, no supo o no quiso resistirse a sus requerimientos y cayó inmerso en sus redes. Muchos especialistas, como el mismo Gibson, han afirmado que Rapún fue el amor más hondo de Federico. Bueno, pues todo iba muy bien, ¿no? Hasta que Rapún, claro, pues oye, fiel a sus instintos, se echó novia formal y esto hizo sufrir indeciblemente al poeta, ¿no? Y para colmo, pues en esos tiempos, la Unión de Estudiantes Comunistas, que practicaba un odio feroz a García Lorca, se adueñó de La Barraca y expulsó al poeta sin contemplaciones de la compañía. Fijaos que es sin sentido expulsar a Federico García Lorca de La Barraca. Bueno, pues claro, todo esto lo hicieron los comunistas, ¿eh? Entonces, bueno, pues claro, todas estas circunstancias tan tristes, el enrarecido ambiente prebélico que se respiraba en Madrid y el distanciamiento, ¿no?, de los amantes propiciaron que Federico cayera en un profundo pozo de angustias. Buscó el consuelo de Rivas Cherif, el cuñado de Azaña, que según se decía, este sí era empético, y entonces Federico escribió lo que para muchos es la cumbre de su obra poética, los sonetos del amor oscuro. Cuando estalló la guerra, Federico, muy devastado por el desamor y por todas estas cosas que hemos contado, pues desoyendo los consejos de todos sus amigos, se fue a Granada, mientras que Rapún pues ya había olvidado a Federico y estaba a lo suyo. Hasta que un día, al llegar a casa, pues su padre le dijo, oye Rafael, mira, en el periódico viene que han matado a tu amigo, al poeta este de Granada. En ese momento, Rafael entró en shock y claro, se quedó y comenzó a llorar y a decir, por mi culpa, todo ha sido por mi culpa. Rafael se culpabilizó de todo y bueno, ya desesperado, se alistó en el ejército republicano y se fue al frente. Y un día, en pleno ataque de la aviación italiana, salió como loco de la trinchera y en una actitud suicida comenzó a disparar a los aviones con su fusil y claro, inmediatamente murió acribillado. Era el 19 de agosto de 1937. Justo se cumplía un año de la muerte de Federico. Al recoger el cadáver, sus compañeros encontraron debajo de su camisa, en su pecho, el carné ensangrentado de socio del Atlético de Madrid. ¡Qué barbaridad! Me he quedado sin palabras. Bueno, pues como hemos dicho al principio, que cada cual juzgue. Pero yo con estos antecedentes me apunto a la teoría de Petón. Así que si a Lorca le gustaba el fútbol, obligatoriamente hubiera tenido que ser hincha del Atlético de Madrid, aunque fuera por relación vicaria. Por cierto, la familia de Lorca era muy clásica y hasta hace bien poco se ha resistido a reconocer la homosexualidad del poeta y por eso tenía ocultos esta maravilla, ¿no?, los sonetos del amor oscuro. Pero Luis Alberto de Cuenca nos contó en las tertulias que organizó en el Café Gijón que un profesor americano, Daniel Eisenberg, al que le habían dado acceso al archivo de la Fundación Lorca, encontró los versos entre los papeles de la Fundación y sigilosamente los copió a mano y esas cuartillas se las pasó a Cuenca, quien con su amigo Víctor Infantes de Miguel lo publicaron en una edición pirata de 250 ejemplares, sin ninguna autorización de la familia. Para despistar pusieron como pie de imprenta Granada 1983, aunque en realidad se había hecho el trabajo en la imprenta Rubiales de Ocaña. Hicieron
250 ejemplares y estratégicamente los distribuyeron pues entre los cabezas de serie de la literatura y de la crítica, ¿no? En ese momento, Lázaro Carreter, Ayala, Alexandre, y los mandaron por correo postal sin remitente para dar más misterio. Y la verdad es que, claro, toda esta gente lo acogió, pues claro, con entusiasmo, ¿no? Y ya la cosa, pues corrió la voz, empezó a salir a la luz, y claro, a la familia ya no le quedó más remedio que reblar y encargar a Luis María Anson, que desde la ABC hiciera una publicación ya, pues ya, en serio y con todos los honores, pues de esta maravilla, ¿no? Nos comentó Luis Alberto que por un ejemplar de su edición pirata hoy en día se llega a pagar hasta 6.000 euros, ¿eh? Y se confesó, la verdad, que como un pirata muy honrado, ¿eh? Pues tanto él como Víctor se quedaron solamente un ejemplar cada uno. Luis Alberto en concreto tiene el número 4. Vaya, vaya, curioso, curioso. Así que cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras nosotros somos contingentes.